Queridos compatriotas, hoy, cuando el ministro británico para América Latina y el Caribe afirma, en base a importantes informes de inteligencia, que el 80% de la cocaína que se consume en Europa transita por los puertos ecuatorianos, en mi calidad de alcalde de Guayaquil, no puedo callar. Lo que se vive en Ecuador es dramático, pero todavía puede alcanzar niveles mucho más terroríficos. Hay cosas que los gobiernos de Estados Unidos y de Europa deben saber, que los ecuatorianos deben conocer. No solo sale cocaína, llegan precursores de fentanilo en igual proporción al país, lo que terminará provocando que ciudades enteras se conviertan en escenarios de zombies en el arco de muy poco tiempo. Quintales de drogas se encontraron en la hacienda de una familia poderosa con protección al más alto nivel. Esos tóxicos no se incineraron, simplemente desaparecieron. Hubo un operativo y se produjeron capturas. Todo está en el expediente. Todos los presos fueron liberados y aún cuando la policía le pidió a un registrador de la propiedad que certifique quiénes son los propietarios del inmueble, la única respuesta fue el irrespeto a los investigadores. El silencio es cómplice con la mafia. Las alianzas de la narcopolítica se entrelazan con el terrorismo. Llegaron al extremo de intentar convertir a Guayaquil en Damasco. Pusieron bombas en sectores de alto tránsito ciudadano. Llegaron a provocar la pérdida de vidas de gente inocente. Solo pararon cuando valientemente se denunciaron potenciales vínculos de la mafia con altas esferas. Sobre esto tampoco se ha avanzado con ninguna investigación seria. No existe ningún plan de política criminal. No existe protocolo elemental de actuación en casos en los que el crimen organizado ha permeado casi todas las instituciones del Estado. El plan Fénix se acabó en el preciso instante en el que aumentaron el 15% de IVA. Nunca se informó a qué destinaron esos recursos. Nos brindaron desfiles faraónicos, tanquetas y alardes. Al final, como lo habíamos advertido, la pobreza y el terror se dispararon. Se caen todas las caretas cuando dicho eslogan nació a partir de un ataque terrorista a TC Televisión, un medio de propaganda gubernamental. Pero curiosamente el mismo régimen no se presentó a las audiencias en España para evitar que el principal sospechoso quede en libertad. Asimismo, la Asamblea Nacional bloqueó la fiscalización sobre este tema. Todos los asambleístas de ADN es el mismo medio público que se dedicó sin pudor alguno a decir que las señas amenazantes de un mafioso serbio defendido por la cónyuge del actual presidente de la Judicatura contra un juez antimafia, quien tuvo que renunciar, no eran tales. El presidente de la República públicamente dijo que no podía garantizar que la mafia no lo asesine al juez. El juez, antes, hizo públicos audios en los que era presionado por la mano derecha del mismo titular de la Judicatura para que libere al criminal serbio. Pedido en extradición por Austria. Si el plan Fénix nació para combatir el narcoterrorismo, pero no avanza ninguna investigación en casos como Cachorro, Blastio, Porsche, entonces todo es una gran farsa. Si el plan Fénix nació para combatir el narcotráfico, pero el gobierno se empeña en dilatar el juicio político contra Mario Godoy, cuyo hombre de confianza llamaba a presionar a jueces para que dejen en libertad a un peligroso mafioso, entonces queda claro que este proyecto no pasó de ser otra burla al país entero. No hay ningún combate serio al lavado de activos. Es la última fase en la cadena de valor del narcotráfico. Galamedios y la libertad no son de intereses de la UAFE. Parecería que lo único que importa es allanar para amedrentar a todas las voces incómodas al gobierno. Pero la lucha real contra la criminalidad organizada no la vemos por ningún lado. Se persigue a los periodistas. Se intenta desde el gobierno crear nuevas normas para amordazar más a la prensa, ignorando la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana, que es de obligatorio respeto por parte del Ecuador. ¿Por qué? Porque no quieren que se investigue, no toleran que se sigan haciendo públicos actos de corrupción que no pueden tapar más. No pueden tapar más, como el de Progen, como el de Austria Technical Management o el de Helfert. Duele saber que tenemos ciudades en las que la tasa de criminalidad supera los 335 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Duele saber que nos han convertido en una sociedad medieval. La salud de la ciudadanía no le interesa al gobierno. Fruto de su irresponsabilidad y nula gestión del conflicto social, se desató el contagio de tuberculosis en una cárcel y hoy Guayaquil corre el riesgo de que esta enfermedad se propague.
Ya hay un caos en el hospital de infectología donde ni siquiera existen tanques de oxígeno para los casos que se multiplican. Y también hay alertas de contagios de lepra. Hemos llegado al extremo de tener filtraciones alarmantes de aguas servidas en el área de endoscopía del Hospital Abel Gilbert Pontón, una zona crítica que no puede estar contaminada de ningún modo. Nuestros médicos, enfermeros, personal sanitario no tienen insumos básicos ni para suturar una herida leve. Hay déficit en personal, no se invierten en medicinas, no permiten importar insulina, no invierten en equipos, menos en infraestructura y sin embargo, el relato estatal nos quiere hacer creer que los responsables son los pocos trabajadores que tenemos, que laboran en un clima de guerra, con sueldos de hambre y en condiciones deplorables. Con relación a policías y militares, los reportes de bajas entre sus filas son reiterados. Se los envía a territorios controlados por el crimen organizado, sin siquiera tener chalecos adecuados para precautelar sus vidas. Todo es un chiste para el poder, todo es dolor para los más débiles. Desde su primera campaña, el presidente Noboa prometió acabar con la crisis energética en el país. No construyó hasta hoy 1 centímetro de línea eléctrica. No hay inversión en el parque termoeléctrico nacional. Lo que sí tenemos son saqueos monumentales de fondos públicos sin ningún funcionario preso por actos que constituyen robarle al país entero. ¿Quiénes pagan las consecuencias de esto? Ustedes, sus hijos. Con excusas, con propaganda, con gritos. Nadie revive a sus muertos. En el 2025, más allá de las promesas vacías y cínicas, nos convertimos en el ejemplo a no seguir por el resto de sociedades. Las violencias desbordadas, más de 10.000 asesinatos, se triplicaron los abusos sexuales y el consumo de estupefacientes y drogas de diseño en nuestros jóvenes. Se disparó a niveles que van de la mano con un Estado que abandonó totalmente su rol de gestión del conflicto social. En medio de todo esto, le digo al mundo que Guayaquil se niega a arrodillarse ante los barcos bananeros del narco. Guayaquil se niega a desaparecer. Por eso, nuestro plan de política criminal nos dice bien clarito que en todos los puntos donde construimos una estación de acción segura, los niveles de criminalidad molecular, los delitos de oportunidad descendieron más del 70%, que hemos inaugurado por primera vez un proyecto digno para personas que merecen una vida. Abrimos por primera vez la unidad de víctimas especiales y, entre otras cosas, se logró que la Corte Constitucional anule un fallo que beneficiaba a los violadores en manada de una joven. Defendemos diariamente y de modo gratuito e integral a decenas de seres humanos afectados por violencias inenarrables. Invertimos en la recuperación del espacio público, en escuelas deportivas, en programas para personas con discapacidad. Y eso me ha convertido en el principal objetivo de un gobierno fracasado, que incita al miedo y al egoísmo. Quiero decirle al país y a los pueblos hermanos que hoy ven cómo sus niños y jóvenes se intoxican y destruyen sus vidas con droga que sale desde barcos bananeros ecuatorianos, que tenemos un poder judicial corroído hasta el fondo por el virus de la mafia, que ese mismo poder judicial cayó, por supuesto, en la gravísima denuncia por el caso Petronovoa. No es cierto que los denunciantes no se presentaron a reconocer sus firmas, lo hicieron, pero luego recibieron amenazas, presiones criminales y la Fiscalía, pese a la contundencia de los indicios recabados, miró para otro lado. Como alcalde de Guayaquil, con una gestión menor a 3 años, me siento contento porque jamás les he fallado, porque he sido siempre leal a mi palabra, porque no paramos de trabajar por la gente que realmente sufre las consecuencias de un gobierno sin otra brújula que no sea el odio, la mentira y la ambición a desmedidas. Este fin de semana volveré a estar en Quito en una audiencia por un caso circense, en el que lo único que hace el gobierno del señor Noboa es atacarme con tristes y penosos alaridos, con cientos de personajes anónimos pagados con fondos públicos, en un linchamiento mediático burdo promovido desde el mismísimo Estado, por un supuesto delito que en una sociedad mínimamente justa debería tener a su hermano en el banquillo de los acusados y de ninguna manera a alguien a quien él, en sus delirios, ve como una amenaza a su desastroso régimen. Yo soy culpable de creer en lo que creo. Sostengo que el país necesita un plan de política sanitaria, un plan de política ambiental. Necesitamos invertir en profesores y médicos, en arte y cultura, en bienestar animal, en parques y teatro, en espacios para el deporte, en generación de nuevos conocimientos, en agricultura, en tecnologías.
en agencias especializadas en combate al crimen organizado, en periodistas que puedan investigar y opinar con la garantía que no serán asesinados ni encarcelados, en un país en el que los niños puedan convertirse en adultos sanos y no en futuros presos con tuberculosis. Iré a una audiencia porque para el gobierno de Daniel Noboa soy culpable de ser una amenaza para su reino del terror, para su patética gestión. El país necesita urgentemente unidad. Es el momento de que la ciudadanía reflexione sobre si perseguirme por hacer obras que el gobierno no hace va a cambiar la inseguridad y los secuestros, el desempleo o la crisis hospitalaria. Yo no puedo rendirme, soy hijo de una ciudad que nunca le tuvo miedo a piratas ni a degenerados de baja ralea. Lejos de callarme, a mi retorno a Guayaquil, visitaré las principales embajadas para exponerles con documentos la verdad sobre el narcotráfico y los puertos, sobre el crimen organizado y el poder judicial, sobre la mafia y el poder político en el Ecuador. No, señor Noboa, aquí nadie se va a poner de rodillas ante usted. Es obvio que usted no sabe lo que está ocurriendo en el país porque no vive en el Ecuador, pero los niveles de repudio a su gestión crecen día a día. El análisis de los comités barriales, sindicales, estudiantiles, feministas, ambientalistas a sus promesas incumplidas se intensifica. Yo no puedo callarme porque Guayaquil me eligió para defenderla, para ser valiente, y voy a morir de viejo, siendo digno hijo de un pueblo que no conoce la palabra rendirse. Sigamos resistiendo. Esta nube de tragedias y este gobierno patético no serán eternos.